Hola jóvenes, nuevamente buenas noches, ya estoy aquí de regreso. Vamos a continuar ahora con nuestra clase de Derecho Laboral. El día de ayer estuvimos platicando sobre las relaciones de trabajo, contrato individual, contrato colectivo y contrato ley. Por ahí quedó pendiente que les diera respuesta a una pregunta, a la pregunta 2 del cuestionario que les envié. Si alguien me puede recordar la pregunta, por favor, espero que me la manden. Y sobre eso, pues arrancamos ahorita. Es muy simple la pregunta, pero pues a ver, Laura, Kelly, ustedes que ya están conectadas, bien podrían recordarme cuál fue esa pregunta 2 que tuvimos pendiente el día de ayer. Así que esto es una forma de interactuar de una manera un poquito más ágil. Yo sé que cuesta un poquito de trabajo estar escribiendo y todo, pero bueno. Sí, hola Kelly. ¿Cuál era la pregunta 2? Les hago nuevamente esa pregunta. A ver, quiero saber si se acuerdan. Muchas gracias, Laura. ¿Consideras que en un outsourcing existe relación de trabajo entre el subordinado y la empresa en donde presta sus servicios? Ok. Aquí se van a dar una idea de que la gran mayoría contestó mal. Cuando estamos hablando del outsourcing, ustedes trabajan para una empresa, para una firma que le presta sus servicios a una tercera persona, a una persona moral. ¿Qué significa esto? Que ustedes pueden ser contratados por una agencia y esa agencia les dice, ¿sabes qué? Hoy te vas a ir a tal empresa y ahí vas a estar laborando. Ustedes no tienen relación contractual, no tienen ninguna relación de trabajo con la empresa para la cual presten los servicios físicamente. Sí, a lo mejor ustedes, esta agencia los contrató y ustedes son enviados a hacer mantenimiento de calderas, ¿sí? Para un hotel en donde hay albercas y todo eso. Y finalmente ustedes no tienen una relación laboral con el hotel, ¿sí? Con esa cadena de hoteles. Ustedes tienen una relación laboral únicamente con la agencia que los contrató. Ese es el gran problema que tenemos en México, que el riesgo de trabajo, etcétera, que se llega a generar no es proporcional. Es decir, ustedes son contratados por una agencia como si fueran a desarrollar actividades administrativas con un factor de riesgo de trabajo pequeñito, que es el que se reporta al Seguro Social, y de pronto me los mandan a limpiar calderas, al piso 25, ¿sí? O en el subsuelo, ¿sí? O a lo mejor los mandan a limpiar vidrios, ¿sí? En un edificio de 50 pisos, cuando su patrón está reportando que ustedes simple y sencillamente lo que hacen es una actividad administrativa. Entonces, bueno, con esto les doy una idea. Ayer en sus respuestas del cuestionario muchos mencionaron que sí existía una relación de trabajo entre el subordinado y la empresa en donde está prestando sus servicios de manera física. No existe, ¿sí? Esto es para que nos demos una idea. De ahí vamos a partir, ahora sí, con el tema del día de hoy, en donde les voy a mencionar pues los elementos básicamente de los contratos. ¿A qué me refiero aquí? Al contrato individual de trabajo, al contrato colectivo, ¿sí? Al contrato ley. Nos vamos a ir con la generalidad. Cuando estamos hablando de la generalidad, nos debemos dar cuenta que todo contrato, absolutamente todo contrato, se debe celebrar por escrito. Siempre van a ser por escrito. O sea, un contrato verbal no vale. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de manera verbal, pues a lo mejor es lo que ustedes harían si van a trabajar a una papelería, ¿sí? A una tienda, a un negocio de esa naturaleza, un negocio familiar así pequeño, en el cual llegan ustedes, de palabra piden trabajo y de palabra les dicen que sí. Y de pronto de palabra les dicen, y vas a ganar tanto, etcétera.
Y cuando ustedes ya tienen un problema de carácter legal, pues tampoco tienen los elementos para poder decir yo ganaba esto, yo entré a trabajar en tal fecha, cosas por el estilo, y va a ser más complicado que lo tengan que resolver en un juicio. Así que véanlo desde la siguiente perspectiva. Un contrato laboral siempre se debe celebrar por escrito, siempre, absolutamente. Siempre les deben de otorgar una copia. Se debe quedar un juego de ese contrato para ustedes y un juego para el patrón, si es que estamos hablando de un contrato individual de trabajo. Si estamos hablando de un contrato ley o si estamos hablando de un contrato colectivo de trabajo, se hace por triplicado. Un juego se lo queda el patrón, otro juego se lo quedan ustedes y el otro juego se queda en la Junta de Conciliación y Arbitraje o en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Aquí hay una cuestión que muchas veces dejamos de lado. No son copias. La gente dice, bueno, pues vamos a firmar. Son muchas cuestiones que hacen los de recursos humanos. Les dicen, aquí está tu contrato. Vas a aquí, para que me cuentes esta hoja. Aquí está tu contrato. Fírmalo. No está ahorita el director o no está ahorita el jefe, tal. Él lo va a firmar mañana y ya te doy el tuyo. Y sí, al día siguiente van ustedes y les dan una fotocopia. No. Se debe firmar o por duplicado en el caso de un contrato individual, perdón, o por triplicado en el caso de los otros contratos, sea contrato ley o sea contrato colectivo. Así que, abusados. Este contrato va a surtir efectos desde el momento en que se está firmando, desde el momento en que ustedes lo suscriben, están siendo contratados a partir de ese día, salvo que ustedes convengan con el patrón y les diga el patrón, ¿sabes qué? Lo firmamos hoy, pero vas a empezar a trabajar dentro de 15 días. Ahí sí, entonces ya empieza a surtir efectos en esa fecha determinada. Pero en primera instancia se considera que siempre debe ser a partir de que se firma. Además, y ya vamos con los aspectos de que deben incluir los contratos de trabajo, les digo, sea individual, sea colectivo, sea contrato ley, cualquiera de ellos, deben existir, deben plasmarse el nombre y el domicilio de los contratantes, es decir, del patrón y del trabajador. ¿Sí? Nombre, en el caso de una persona moral, pues el nombre de la empresa, ¿sí? ¿Representada por quién? ¿Sí? Porque finalmente la persona moral es un conjunto de personas físicas, de individuos, con un fin común. Entonces alguien representa a esa persona moral y es quien se está encargando de contratarlos a ustedes. Así que siempre va a venir en el encabezado el nombre de los contratantes, de la persona moral representada por alguien y, bueno, en este caso el patrón, y el nombre del trabajador. Se deben incluir dentro de las cláusulas el domicilio de cada uno de ellos. Se menciona también las empresas y establecimientos que abarque. También puede ser que muchas veces lo dejamos de lado porque decimos ya tengo contrato. Ojo, se debe especificar la duración. O puede ser un contrato temporal que les digan por 3 meses y ahí no se los van a poner por 3 meses, debe decir desde la fecha de firma, o sea, el día de hoy, vamos a poner de ejemplo 26 de marzo, hasta abril, mayo, junio, el 26 de junio. ¿Sí? No les deben de poner en ese contrato por 3 meses, no, porque los 3 meses pues quedan a criterio de quién, 3 meses hábiles o 3 meses naturales, ¿no? ¿Sí? O sea, no hay que dejar nada hueco, siempre debe ser muy preciso. Fecha de inicio, fecha de término de ese contrato. O en su caso, el contrato debe ser, debe contener la expresión por tiempo indeterminado. Así de fácil. Empieza hoy y aparentemente tienes trabajo para toda tu vida. Será por tiempo indeterminado. O para obra determinada. Si tú
no sé, eres artista y te contratan, eres artista muralista y te contratan para hacer un mural, pues obviamente en ese contrato se va a establecer que es por una obra, para una obra determinada, es decir, una vez que se concluya el contrato se da por terminado, ¿sí? Adicionalmente, otro de los requisitos que deben incluir estos contratos son las jornadas de trabajo. Ya sabemos que no pueden exceder de 8 horas y todo eso, ¿no? Y los alimentos y la hora de lactancia, etcétera. Eso ya lo hemos platicado en clase. Pero se debe especificar la jornada de trabajo, es decir, el turno. Si ustedes van a trabajar en el turno matutino, en el turno vespertino, en el nocturno, si van a rolar turnos, ¿sí? ¿Cuál es el esquema bajo el cual estarían contratados? Así que no se les olvide cómo quedaría la jornada de trabajo en los turnos, pero adicionalmente de lunes a viernes, de lunes a sábado, cómo lo van a manejar. Hay muchas empresas que lo que hacen es que trabajan de lunes a viernes y uno diría, bueno, y el tiempo del sábado lo están trabajando entre la misma semana, es decir, se quedan una hora más, eso ya es lo que ustedes convengan con el patrón, se quedan una hora más entre semana y los sábados y domingos obviamente ya no van, pero eso ya es por políticas de diferentes empresas, así que no siempre va a aplicar exactamente igual. Se deben establecer los días de descanso y las vacaciones, ¿sí? O sea, sabemos que los días de descanso de ley ya están establecidos, pero pues también cómo se va a dar el aspecto de las vacaciones. Hay mucha gente que luego se enoja y dice, es que yo no quiero venir a trabajar X día o tal, porque lo voy a meter a cuenta de vacaciones. Si no tienen 6 meses laborando en la empresa, no tienen derecho a vacaciones, ¿eh? O sea, los primeros 6 meses, sin vacaciones. Ay, pero es que se me atravesó Navidad. Pues no trabajarás el día 25. Ay, se me atravesó Año Nuevo. No trabajarás el día 1, porque son de ley. Pero el resto de los días, si no tienes los 6 meses de antigüedad todavía en la empresa, se tienen que trabajar. Entonces, bueno, se van a especificar también los aspectos de las vacaciones. Lo más importante, el monto de los salarios. Sí, o sea, ahí en ese contrato se va a establecer cuál va a ser el sueldo que ustedes van a percibir y en un momento determinado la actividad que están desarrollando. Sí, obviamente el sueldo debe ser en proporción a la función y la función debe ser en proporción a la actividad. Nada de que, como les dije hace ratito, ustedes están contratados como personal administrativo y los ponen a limpiar vidrios en el piso 50, ¿no? Sí, o sea, eso no está en su contrato. Tiene que ser relacionado. Abusados, porque si en su contrato dice ayudante general, ayudan en todo. Ahí sí. Si de pronto les dicen ponte a barrer, no, pero es que yo no barro, ni modo. Ni en mi casa barro, ni modo. Sí, es parte de las actividades que tienen que hacer. Si en su contrato aparece como ayudante general. Vendrán algunas cláusulas adicionalmente en el contrato sobre capacitación, sobre adiestramiento. ¿Sí? Esto es de rigor, pues obviamente el patrón está obligado a prepararlos, a darles cada día la capacitación correspondiente, prepararlos, ¿sí? Porque a lo mejor ustedes no tienen experiencia en lo que van a hacer y es una obligación del patrón. Eso también ya lo hemos platicado en clases anteriores, incluso lo platicamos todavía cuando estábamos en la escuela, ¿sí? De cuáles son estas obligaciones por parte del patrón. Sin embargo, hay unos aspectos que muchas veces se han ido dejando de lado, que en la actualidad los abogados que se dedican a hacer este tipo de contratos pues no le dan mucha importancia. Sin embargo, pues las diferentes actualizaciones en cuanto a las leyes, en cuanto a las normas, nos obligan a que lo hagamos. Se debe de incluir ya en el contrato el RFC, el Registro Federal de Contribuyentes, del patrón y, en este caso, del trabajador. Debe estar incluido en su contrato. Deben existir cláusulas sobre el aviso de privacidad. La gente ya no le hace caso, pero pues yo me pregunto, ¿creen que el patrón, por el simple hecho de ser patrón, tiene todo el derecho
de tener cámaras en el interior de su empresa, poderlos grabar y poder difundir el video, si no existe un aviso de privacidad, no lo puede hacer. Sí, o sea, un aviso de privacidad en el que señale cuáles serían las condiciones o las circunstancias bajo las cuales se podría hacer uso de esos videos, de esas cámaras de seguridad. Así que eso es también para que lo tomen en cuenta. Bueno, por ahí ahorita, si se me fue algo, ahorita lo recuerdo. Así que, bueno, simple y sencillamente, estos son los aspectos fundamentales que deben incluirse en todo tipo de contrato. Si estamos hablando ya del contrato colectivo, del contrato ley, pues obviamente ya se van a especificar aspectos sobre el sindicato, aspectos sobre, vamos a decirlo así, prestaciones sociales, económicas, comisiones. ¿Qué más? Estoy checando mi acordeón por si algo se me olvida. Las revisiones de contrato. Cuando es contrato colectivo, cuando es contrato ley, se establece una cláusula en la cual se hace el señalamiento de la revisión contractual. Cada 2 años, cada tanto tiempo se va a hacer una revisión sobre prestaciones, sobre salario, sobre lo que sea pertinente, de acuerdo a lo que esté plasmado en ese contrato. Cuando es un contrato individual, no es obligación que aparezca una cláusula sobre la revisión del contrato. Cuando es un contrato individual, pues a lo mejor los contrataron con ciertas condiciones hace 10 años. Y esas condiciones de hace 10 años siguen vigentes. Así que tengan cuidado. Déjenme ver qué más. Bueno, por mientras, en lo que voy viendo algo más, empiezo a revisar sus preguntas, porque también ya casi estamos a tiempo. Laura. No, Laura fue quien me mandó la pregunta. Yoko, un saludo. Kelly, nuevamente un saludo. Angélica Quintero, por eso decía que se limitaba a las actividades o algo así, ¿no? No entendí tu pregunta. Daniel, ¿la capacitación debe pagarse al empleado o es obligatorio en el caso de que la capacitación se requiera antes de empezar a laborar? Ok. Todo depende de lo que establezcan en el contrato. Si en el contrato ustedes tienen considerado que es obligación del patrón darles esa capacitación previa a empezar a trabajar, sí, pues ya es parte del trabajo, tú ya estás ahí. Muchas veces lo que hacen los patrones es que te obligan, te amarran, vamos a decirlo así. ¿Qué significa esto? Tú entras a trabajar a una empresa y ellos te dicen, pero en estos 3 meses no puedes renunciar. ¿Por qué? Porque ellos están invirtiendo en tu capacitación. Sí, o sea, recordemos que todo es inversión. En una empresa nada es gasto, siempre es inversión. Tú estás ahí, estás aprendiendo, te están capacitando, pero no te puedes ir. En el momento en que tú decidas irte, hay que checar las cláusulas que se hayan manejado al respecto. Eso es normalmente en un contrato individual de trabajo. En los contratos colectivos, entras a trabajar, te van capacitando y conforme estás trabajando te están capacitando y te están preparando. Recuerda que lo que menos le conviene a un patrón es que existan riesgos de trabajo. ¿Sí? A un patrón no le conviene en lo absoluto que tú como trabajador te le accidentes, porque si te accidentas dentro de la empresa o en tu jornada laboral o prestando un servicio para la empresa, no es tanto lo que te pase. Al patrón no le interesa si te cortaste un dedo, si te quedaste sin mano, no. O sea, pues eres uno más. Al patrón realmente lo que le interesa es que ese accidente de trabajo tiene una repercusión porque su cuota del seguro social se dispara, se va para arriba. ¿Sí? Entonces prefieren los patrones capacitarte y estarte pagando a que te les accidentes y el seguro social les incremente la cuota. Espero que más o menos con eso quede clara la inquietud. Daniela, si me graban puedo meter queja. No es una queja, puedes demandar. Así de fácil, están violando tu privacidad. ¿Sí? Siempre y cuando esa grabación se utilice para algún otro fin. Laura,
¿Qué pasa si no te incluyen las cláusulas sobre privacidad? Vale, igual, eso ya es una obligación. Ya en este momento el patrón debe incluirlas. Así que, pues yo les pido, por favor, ustedes revisen sus contratos si es que ya están trabajando. Y si se dan cuenta que no viene ninguna cláusula sobre privacidad, de inmediato háganselo saber al jefe de recursos humanos. Porque, bueno, total, si al rato se dan cuenta ustedes de que ese video está siendo difundido por alguna red social o algo por el estilo y no está el consentimiento por parte de ustedes, es suficiente para que puedan iniciar su demanda correspondiente. Alan, un gusto que estés por acá, Alan. Paulina, la capacitación no es obligatoria que te la dé el patrón, ¿o sí? Porque normalmente ponen a otro trabajador. No, bueno, el patrón no. O sea, vamos a pensar en... voy a decir el nombre. Vamos a pensar en Carlos Slim. Entras tú a trabajar a una empresa de Grupo Carso, la que quieras. ¿Te imaginas que Carlos Slim te esté capacitando? Obvio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Van a poner a otro trabajador, van a poner a un capacitador. Hay gente que está siendo contratada únicamente como capacitadores y es la persona que te va a entrenar, que te va a decir, bueno, esto se hace así, 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 y te va preparando para que tú puedas desempeñar tu actividad. Sí, no, imagínate, sería formidable, ¿no? Que de pronto tengas ahí al presidente vitalicio de una empresa sentado junto a ti capacitándote, ¿no? O sea, sería muy padre, pero eso no es una circunstancia. ¿Sí? Recordemos que pues el patrón decide quién es el que te va a capacitar, y si es otro trabajador, un par tuyo, pues obviamente aprovechas toda su experiencia, porque esta gente cuando te capacita son los operativos, son los que realmente saben cómo se deben de hacer las cosas. Así que es a quien más le puedes aprender. Daniel, en el caso de que tengan dado de alta a un trabajador en el IMSS con un sueldo menor al que percibe, ¿qué procede? Directo al IMSS. Sí, ahí tienes que ir a presentar, pues vamos a decir así, tu queja directo en el IMSS. O si quieres, en un momento determinado, no sé qué tanto te convenga, ya en lo real, demandar, ¿no? Sí, porque es un hecho, o sea, el patrón te debe dar de alta en el Seguro Social con tu sueldo real. El aspecto aquí es que el patrón te dice, mira, yo te voy a pagar 1,000 pesos diarios, pero al IMSS le voy a reportar el mínimo. La diferencia te la voy a pagar con apoyo de transporte, apoyo de despensa, apoyo de gasolina, apoyo, o sea, 1,000 apoyos. Y tú te vas muy contento. Dices, no, pues sí, 1,000 pesos diarios, voy a sacar 30,000 pesos al mes, ya la hice. Y el día que te incapacitas, el día que se declara una contingencia y entonces el patrón te dice, te vas a descansar y te voy a pagar tu salario mínimo, ¿qué pasó? Muy simple, te vas con lo que el patrón te reportó en el Seguro Social. Ese es el pequeño problema. Y más que nada, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, sí, o sea, quien les paga su incapacidad por gravidez, por embarazo, es el IMSS, no la paga el patrón. Entonces, si tienes una mujer, tiene un cargo gerencial, pero nunca se dio cuenta que está reportada en el Seguro Social con sus 120 y tantos pesos, y bien contenta dice, me voy de incapacidad, y resulta que cuando llega a cobrar su incapacidad al IMSS le pagan sobre esos 120 y tantos pesos, pues obviamente que le va a doler, ¿sí? O sea, no es para nada atractivo esa percepción que llegue a obtener. Ok, veo que las Danielas ya están aquí corrigiendo a Daniel. Esto quedó entre puros Danieles y Danielas, sobre lo del IMSS. No sé si tengan alguna otra inquietud. Nuestra clase termina en 1 minuto. ¿No? Bueno, jóvenes, pues fue un placer estar hoy con ustedes. Nos vemos el martes. No hay tarea, no se preocupen. ¿Sí? No tengo ninguna actividad para ustedes. ¿Sí? Así que disfruten de su fin de semana a gusto. ¿Sí? Real, como tanto les gusta. Diviértanse en su casa. Si quieren convivir con sus amigos,
pues hay varias plataformas ahí que pueden ustedes aprovechar. Si hagan sus chats, ¿sí? Sus videollamadas y ya conviven entre varios a distancia. No salgan de su casa si no es necesario, quédense ahí. Y que dicen que les manden un saludo como sonidero. No sé cómo se manda un saludo como sonidero. Mándenme ustedes uno y ya lo voy practicando. ¿Sale? Nos vemos mucho. Cuídense. Adiós.